Hoy en Oliver Ken Político hablaremos de José Ramón Cosío. José Ramón Cosío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2003 a 2018, fue uno de los oradores oficiales de la marcha del pasado 26 de febrero en el Zócalo, la llamada El INE no se toca. El abogado nacido en la Ciudad de México se posicionó ante los asistentes de este ejercicio democrático como una brújula ideológica. ¿Pero de verdad él está capacitado para reclamarle al presidente? Y es que si más personas conocieran algunos de aspectos de su pasado, tal vez tendrían otra opinión sobre él. Aquí vamos a hablar de algunos. Cosío, maestro en Derecho de la Universidad Autónoma de México, estuvo en la Suprema Corte durante 15 años. Específicamente, en la segunda mitad del gobierno de Fox, todo el gobierno de Calderón y todo el gobierno de Peña Nieto. Y durante este lapso, para nada fue un santo de la devoción. El caso Guardería ABC. El 5 de junio del 2009, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, ocurrió uno de los sucesos más lamentables de nuestra historia, el incendio de la guardería ABC. De este suceso, Arturo Saldívar, exministro presidente de la Suprema Corte, reveló en su libro autobiográfico que en su momento presentó un proyecto de sentencia contra varias autoridades del IMSS, del gobierno del estado de Sonora y del ayuntamiento de Hermosillo, responsables directos de este caso. En su obra señaló: me contaron los papás y las mamás que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento, donde había un hospital esperándolos para poder hacer tratamiento, porque no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor alarca de este tema. Me contaron cómo los papás y mamás de niños lesionados, los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social habían alterado sus expedientes médicos para no pagarles lo que le tenían que pagar por sus lesiones y por la situación en la que habían quedado. Entonces Saldívar comenzó a planificar un proyecto para darle justicia a este caso, pero en el gobierno se enteró y del resto de los ministros, solo Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa lo apoyaron. El resto, indolente, secundó al gobierno, encabezado por Calderón, y votó en contra. José Ramón Cosío votó en contra de hacer justicia ante el caso de la guardería ABC. Otras de las polémicas, podemos hablar del caso Florence Cassés. En la primera sesión que se discutió el asunto para cubrir a Genaro García Luna y a Felipe Calderón, José Ramón Cosío manifestó que no podía admitir que existiera un efecto generalizado y absoluto de nulidad y propuso un amparo para esos efectos. Caso Ley Televisa. En este caso, José Ramón Cosío se declaró impedido para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la ley llamada Ley Televisa, y así proteger a ese medio y no enemistarse con él, bajo el argumento que había celebrado un contrato profesional con la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados para revisar la constitucionalidad del anteproyecto de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Caso Roberto Gil. José Ramón Cosío protegió a Roberto Gil en un asunto de libertad de expresión en el que se le había acusado de corrupción en un tema de casinos, pues votó en contra de un proyecto en el que se proponía amparar a la quejosa al considerar que no se había acreditado que esto hubiera emitido sus expresiones con malicia efectiva, es decir, con el único propósito de dañar a Roberto Gil. Caso Juchitán, Eólica del Sur. José Ramón Cosío afectó a los intereses de pueblos indígenas de Oaxaca para favorecer a una empresa de energía eólica, al negarle el amparo a 1,116 pobladores indígenas pertenecientes al pueblo de Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca. Y por último, el caso Atenco. En este asunto, José Ramón Cosío se negó a responsabilidad a Eduardo Medina Mora y a Enrique Peña Nieto de las violaciones graves a derechos humanos ocurridas en Texcoco y San Salvador Atenco. Podemos tener muchas conclusiones, principalmente que este exministro siempre se pronunció a favor de causas de derecha y a favor de una minoría. También podemos ver cómo la derecha sigue sin encontrar prospectos que hayan defendido alguna causa social. Y no hablemos de Beatriz Pajés, la otra periodista que recibió contratos millonarios durante los últimos 3 decenios. Muchas gracias por haber acompañado a Oliver Ken Político. Los esperemos en nuestros videos semanales donde hablaremos de personajes clave de la política mexicana. Por favor, síguenos en TikTok y en YouTube, donde seguiremos subiendo estos videos con el motivo de informar y tener otra perspectiva de estos personajes. Un saludo.